Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Wowplay, un espacio en el que celebramos la creatividad, la curiosidad y nos hacemos preguntas alrededor del aprendizaje alternativo. Estás escuchando a Oriana Circelli y en este episodio vamos a hablar de Montessori, la metodología educativa que está cada vez más en auge. Vamos a entender un poquito más sobre ella, sus beneficios y cómo podríamos llevarla a casa para nuestros peques. Para esta conversación, hoy nos acompaña Alessandra Mosquera, periodista, madre, asistente Montessori y educadora de disciplina positiva. Bienvenida, Alessandra. Hola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, bienvenida también aquí a mi espacito Montessori. Para mí es un placer enorme y un honor muy grande estar con Wowplay. Muchísimas gracias, Alessandra. Y cuéntanos, ¿no? Porque muchos de nuestros oyentes, y para arrancar, ¿no? Para estas personas que todavía han escuchado Montessori, pero todavía no tengo muy claro qué es, ¿no? Cuéntanos un poquito, un abreboca de qué es Montessori, cuáles son sus principales principios, ¿no? O sea, ¿qué es esto de Montessori? Montessori es un método pedagógico y a la vez también es una filosofía, un estilo de vida. ¿No? A mí me gusta decir que Montessori es una perspectiva educacional, ¿no? Que a partir de lo que es la observación que se hace del comportamiento de los niños dentro de un ambiente estructurado, vamos sacando conclusiones para poder ir direccionando el trabajo con ellas y poder ayudarlas en su proceso de formación como ser humano, ¿no? En el método Montessori no hay una preocupación de formar un presidente, un CEO, una persona super lista o super bien sucedida. No es esa la preocupación que existe en las escuelas Montessori. La preocupación que existe es formar seres humanos felices, completos. Não importa se amanhã vai ser presidente de uma nação, se vai ser um artista, se vai ser um empresário, se vai ser um auxiliar de oficina, se vai ser policia, se vai ser professora, não importa a profissão que vai desarrollar um dia este niño ou esta niña. Lo que importa é que ser humano se vai convertir. O foco do trabalho em Montessori é a formação humana. Entonces, esta que es la gran diferencia que vamos a encontrar en comparación con la escuela tradicional. O sea, si tú, y me encanta este punto, ¿no? Y aquí ya escuchándote digo dos cosas. Uno, dijiste una palabra que para mí es muy interesante, es filosofía, ¿no? O sea, que no solo es una metodología, sino también es una filosofía un poco de vida, de como padre que utilizo, ¿no? Cuéntame un poquito más de qué quiere decir esto, ¿no? O sea, una filosofía y luego... si lo comparo, ¿no? con la educación tradicional, ¿dónde están esas diferencias en un día a día, ¿no? En una actividad normal? Porque entiendo que la estructura y la base esté enfocada en el desarrollo del ser humano, no quiere decir que no trabaje materias, ¿no? Y que no los trabaje. Que esto igual y puede ser alguna misconcepción que tienen algunos padres, ¿no? De decir, no, es que en Montessori... no se hacen, ¿no? Las cosas que hacemos en el cole. No, no para nada. Es una filosofía en el sentido que tú puedes llevarla a tu casa como madre, por ejemplo, o también como un profesional de la infancia, aunque no sea un profesor, ¿no? Podemos también llevar Montessori, por ejemplo, si soy un logopeda, si soy pediatra, si soy psicólogo infantil, si soy una peluquera que tiene una peluquería especializada para cortar pelo de niños. Es algo que va mucho más, es mucho más fuerte, es mucho más além de la escuela, de un método pedagógico. Isso não significa que na escola Montessori não vamos aprender matemáticas, não vamos aprender língua. Claro que não. É mais, existe a área de língua, a área de matemáticas, existem muitas áreas, dependendo das idades que estamos falando, incluso existem áreas que na escola tradicional não existem, não? E existem as mesmas áreas que existem na escola tradicional, mas são trabalhadas de uma forma completamente distinta de como se aborda o sistema educacional de ensino. Eu digo sistema tradicional para que a gente compreenda lo que es la escuela que la gran mayoría de nosotros estudiamos, ¿no?
se foi na escola pública, se foi na escola privada, concertada, pero esse sistema que é o predominante, não? De que Claro. vamos à escola, que temos o professor que está delante da classe, que tem quadro negro, não? A pizarra, e o professor tem que falar, e os niños estão todos sentados em pupitres, e têm que obedecer, escuchar, e tem livro texto, e tem deberes, e tem exames. É desse tipo de escola que estou falando, que creio que é a maioria que todos nós estudiamos, não? E Montessori é uma concepção completamente distinta, não? Porque não existem pupitres, não existe uma pizarra quando falamos da escola da etapa de primária, pero ela tem uma função completamente distinta de lo que temos em outra escola, e a professora, ela não é a protagonista do grupo, como vemos na escola tradicional, que o professor está sempre falando, e ele é o foco, não? Ele é o transmissor de conhecimento. E na escola Montessori é distinto. A guia, que é como chamamos a professora, ela está para orientar os niños, pero ela não é uma protagonista. Os protagonistas são os próprios niños. Não, eu sei que falando dessa maneira parece algo raro de entender para quem nunca está na escola Montessori, pero é exatamente assim que funciona. A guia, ela vai ser o que chamamos de apresentações, não? Ela vai apresentar a los niños como se utiliza um determinado material, porque no método Montessori há certos materiais para ensinar, por exemplo, soma, resta, multiplicação. Okay. Existem cada um tem uma função, e ela vai apresentar a los niños como se utiliza esses materiais. Pero uma vez que ela já ha hecho essa apresentação, ela não tem que estar recordando a los niños que eles têm que utilizar, quando têm que utilizar. Não. Depois que o niño já aprendeu como utilizar o material, ele mesmo vai decidir quando vai poder utilizar, em que maneira. A lo mejor ela pode dar algo de orientação, dependendo se é um niño que necessita estar um pouquinho em cima dele. Isso suele ocorrer com os niños que vêm da escola tradicional e entram em um ambiente Montessori, claro, porque eles não estão acostumados. Então, a lo mejor, sim, ela vai ter que colocar um pouquinho mais de recordatório nesse niño e dizer, mira, tens que ser isso, tens que ser aquilo outro. Pero no es lo normal. No es la figura autoritaria, ¿no? De profe que está diciéndote qué hacer y que va guiando todo el proceso, ¿no? Lo dejamos un poco más abierto. Que Alessandra, y aquí por ir un poco más a ese ambiente, ¿no? Que acabas de decir algo de vamos a los niños que entran en esos ambientes Montessori. Si tú tuvieses que enumerar, ¿no? 3 beneficios, ¿no? de estos ambientes Montessori, independientemente de dónde surja, sea en el cole, sea en casa. ¿Cuáles son, no? Si tú pudieses pensar en 3 cosas positivas o 3 beneficios que me dan esos ambientes, ¿cuáles serían? Pues el primero es que favorece mucho la autonomía, ¿no? Es una pasada ver cuando los niños llegan a la escuela Montessori, me refiero principalmente, ¿no? Cuando empieza el día escolar, não sei, creio que às 9 da manhã, e eles começam a chegar, eles já vão mirando e dizendo, bueno, a ver o que vou fazer isso. E entra outro e já pensa a fazer outra coisa. E cada um vai decidindo o que quer fazer. E cada um se põe com seu trabalho em uma mesa ou sobre o suelo, onde ele decida que vai trabalhar. E trabalha. E está ali trabalhando durante um tempo, em silêncio, em respeito. ¿No? Si estamos falando de los niños maiores de 6 anos, que já estão em etapa de primária, e é um pouco distinto o ambiente de primária em relação à de casa de niños, quer dizer, 3 a 6, ¿no? Quando falamos de primária, é comum ver que eles trabalham em grupo, muitas vezes, ¿no? Então, por exemplo, vamos suponer que vai uma niña e coge material de divisão larga, que é um material enorme, que é muito vistoso, ¿no? E ela começa a trabalhar, e vem um amigo e lo mira e se queda meio assim, tu estás trabalhando com isso? E se senta e eles começam a sacar conclusões juntos. Todo esto se produce de forma natural, ¿no? Sí, de forma natural. Ele vai utilizando o material, ele vai mirando e vai dizendo, pues mira, vai dar tanto. E começam a discutir por que sai aquele resultado, não? É muito interessante de ver, não? E ao mesmo tempo que tem esses 2 niños que estão fazendo matemáticas, não sei, a tu direita, à esquerda, tem um outro grupo que está
tocando el piano, hay un otro que está O sea, leyendo. entiendo, al final es mucho más personalizado, ¿no? Al final está Sí, mucho más adaptado no solo a las necesidades, sino también a los gustos del niño, ¿no? O sea, de qué quiere y qué le apetece al niño trabajar y qué le gusta más, ¿no? Entiendo que también te ayuda un poco a entender cuáles son tus áreas fuertes o cuáles son esas que son un poquito menos fuertes, ¿no? Y tus intereses. sim, isso também se respeita isso, pero também porque dentro de Montessori nós outros entendemos que quando o ninho ele está dando muita atenção a uma determinada área, significa que ele tem necessidade de trabalhar mais nesta área, não? Então, incluso pode ocorrer casos de ninhos que podem estar meses, por exemplo, trabalhando língua e não tocam matemáticas. Por quê? Porque há algo que está dentro deles que eles dizem, tens que fazer isso. E eles se sentem tão concentrados, tão apaixonados de todo aquele trabalho que estão desenvolvendo que não podem parar. E vão estar incluso meses fazendo aquilo, não? E aí tu me vai dizer, bueno, e o que passa com as outras áreas? E o que passa com matemáticas? Lo que pasa es que va a llegar un momento que los niños ellos tienen una reunión, una especie de una tutoría con la guía, en que ellos tienen que explicar cómo fue el trabajo durante X tiempo. Puede ser un mes, 6 meses, ellos se encuentran, ¿no? Y la guía le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido durante ese tiempo? ¿No? Y él va a decir, bueno, yo he trabajado tal cosa, tal cosa, tal cosa, y llegué a la conclusión disso, disso y de aquilo otro, ¿no? E la guia ele vai dizer, vale, pero e matemáticas, por exemplo, não? No caso desse ninho que está muito, muito com língua, né? Mucho en... Assim, tu não has tocado matemáticas? Ele disse, sim, é verdade, pero es que necessito agora trabalhar língua. Então, a guia, ela tem que respeitar, ele disse, vale, eu te dejo fazer esse trabalho com língua, pero recuerda que também tienes que ver matemáticas, ¿no? Claro. No lo olvide. Y siempre esa figura de guía, ¿no? Tú lo estás sí, guiando, no le estás mandando, sino lo estás guiando, ¿no? A mí es que, bueno, yo soy muy fanática de Montessori y de poder abrir esas puertas, ¿no? Que yo creo que todo se basa en la autonomía que te permite ese aprendizaje más personalizado, ese aprendizaje más individualizado, ¿no? Porque no todos los niños tienen ni los mismos ritmos ni los mismos intereses. Y aquí te pregunto, porque seguro que muchos padres nos estarán escuchando y dicen, vale, pero mi hijo no está en un colegio Montessori, entonces esto no me aplica, ¿no? ¿Cómo? Y basándonos que Montessori no solo es una metodología que se practica en los colegios Montessori, sino también es una filosofía. Para esos padres que somos que son la gran mayoría, ¿no? Que sus peques están pues en un colegio de cualquier otro ámbito, la mayoría en colegios tradicionales. Si me interesa, ¿no? Un poco más esta filosofía en donde el niño está en el centro de aprendizaje, que esto me lo puedo llevar a casa. Hay cosas que puedo llevar a casa, por lo menos tú, Alessandra, con tu peque, ¿no? ¿Cómo lo has llevado tú a tu hogar, ¿no? Y esto lo voy a atar, te voy a hacer 2 preguntas para que tú las hagas como quieras. Uno es, ¿puedo traerme un poco de esta filosofía a casa si mi hijo no está en un colegio Montessori? Y luego, ¿qué pasa si mi hijo ya tiene 6, 7 años y estoy escuchando este podcast hoy? A mí me suena que Montessori pareciera que todo el mundo habla, no, cuando tienes 3 y lo metes en el infantil de Montessori, pues si tengo un hijo de 7, de 9 años, ¿ya es muy tarde para pensar en esto y lo descarto? ¿O todavía puedo hacer cosas, no? ¿Cómo me lo llevo a casa si puedo? ¿Cómo lo lleva Alessandra Gesser? ¿Es factible o no? Y hablemos un poco de las edades. Sí, es perfectamente factible, ¿vale? Y en mi caso particularmente, yo empecé con mi hijo cuando él tenía 2 años y medio, entonces él estaba prestes a empezar lo que es la etapa de infantil. Mi hijo nunca estudió en una escuela Montessori, él siempre estudió en una escuela de enseñanza tradicional, y yo le ofrecía Montessori porque yo veía, porque me gustaba mucho, estaba aprendiendo, me he puesto a hacer cursos para aprender más, porque era lo que me convencía más. Entonces, como yo no tenía condiciones de apuntarle a un colegio Montessori exactamente, entonces yo lo complementaba en casa. En la época que él era pequeñito, ¿cómo lo complementaba en casa? Criando el ambiente preparado en casa, ¿no? Que es dejar
tudo ao alcance do niño, a sua altura, de uma maneira segura, por supuesto, não? E ensinando como utilizar para que ele tenha essa autonomia para poder utilizar quando ele queira utilizar. É decir, se tens, por exemplo, livros infantis, que coloque esses livros em uma estanteria baja, uma estanteria que não seja muito alta. Ou então, se não há possibilidade de comprar uma estanteria baja, vale, pues entonces deja los libros en las baldas más bajas que tengan en tu estantería o en una cestita, ¿no? O en una caja, algo que esté al alcance del niño cuando él es pequeñito. Y también le ofrecía mucho vida práctica, que es una área de Montessori donde se fomenta mucho el cuidado con uno mismo, el cuidado con los demás y con el ambiente, ¿no? En vida práctica es muy famoso ver en las redes sociales, ¿no? Lo que son aquellos niños pequeñitos llevando bandejas con un cubo. Dándole tareas del hogar, ¿no? Dándole tareas de hogar para limpiar, ¿no? Entonces pensamos que Montessori es limpiar la casa, ¿no? Y no es exactamente eso. Lo que se significa es que en Montessori se fomenta que el niño tenga esa conciencia de que él tiene que cuidar del ambiente y cuidar de los demás. Cuando cuido del ambiente, estoy cuidando de los demás también. Es un servicio de gratitud, es enseñar el niño a tener gratitud, ¿no? Y al mismo tiempo ele va adquiriendo autonomía, ele va trabajando la autoestima, ele va trabajando un montón de otras habilidades de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño empieza a crecer y entra sobre los 5, 6 años? Que isso já não é mais suficiente, porque o niño cambia completamente, não? Em Montessori, dizemos que existem 4 etapas de desenvolvimento humano, não? Maria Montessori, ao largo de sua vida, ela observou que o desenvolvimento do ser humano passa por 4 etapas, e cada etapa dura aproximadamente 6 anos, que é a primeira etapa é de los 0 a 6, é decir, quando o niño nasce, hasta mais ou menos os 6 anos. La segunda etapa, que es de los 6 a los 12, la tercera de los 12 a los 18 y la cuarta de los 18 a los 24 años. Si paras para pensar, cada una de esas etapas va a corresponder, pues, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia y el principio de la vida adulta, ¿no? La etapa de la universidad. Entonces, foi essas 4 etapas que ele se dedicou em sua vida a estudar. Então, quando chega essa etapa de los 5 anos e meio, 6 anos, o niño ele empieza a apresentar uma série de comportamentos novos que os padres muitas vezes eles se sentem surpresos e dizem: que está passando com meu filho? Que agora me desafia, que ele antes não me falava dessa maneira, é que se está transformando em um adolescente. Que eu digo isso porque é o que suelo escuchar. Pero la verdad es que los niños no están entrando en la adolescencia. La adolescencia va a ocurrir por volta de los 12 años. Antes no ocurre. ¿Vale? Lo que pasa es que él está pasando por una serie de transformaciones que a neurociência também já comprovou, a teoria de Maria Montessori nesse sentido, porque o cérebro humano, sobre mais ou menos essa idade, ele passa por um momento de maturação de lo que é o cérebro pré-frontal, que é essa zona aqui de nossa frente, que é o cérebro que cuida das funções executivas, do pensamento lógico, da imaginação. Esse desenvolvimento todavía vai tardar muito. Nós terminamos de desenvolver nosso cérebro em 25, 27 anos, que tarda o ser humano para desenvolver o cérebro. Pero nessa etapa, sobre os 5 e meio, 6 anos, quando isso começa a ser zoom, começa a ser assim uma subida muito grande do desenvolvimento, e por isso que o niño cambia. Es por eso que Montessori, ¿qué nos dice que hacer en ese, o sea, justo en esa etapa, ¿no? A partir de los 6, que está comprendida entre los 6 y los 12, y aquí ya me voy a poner un poquito porque nos quedan unos pequeños minutos para cerrar, pero sí. ¿Qué nos dice, ¿no? María Montessori, que se puede trabajar en esas áreas desde casa? Y concretamente, Alessandra, como si nos pudieses decir un par de cositas que se puedan accionar, ¿no? Por parte de las familias que tienen esos peques, que han justo transicionado allí, que están en esos 6, 7 años, cositas que podamos hacer o no, que nos recomiende Montessori, que puedan implementar en casa. Sí, en esa etapa hay dos características que son muy fuertes de los niños y las niñas. Es cuando surge la imaginación creativa,
y el sentimiento de la moral, el sentido de moral, de justicia, cuando los niños no paran de decir, eso no es justo, ¿no? Eso es muy característico de esa etapa. ¿Cómo podemos trabajar esas dos cosas? En lo que se refiere a la imaginación, María Montessori decía que tenemos que fomentar con historias. Entonces tenemos que contar historias a los niños. ¿Qué historias? Qualquer história. Pode ser a história de tu passado, de quando tu eras niña, de quando o que a abuela hacía contigo, como eram tus amigos, como era tu professor, e tentar trazer isso. Se a tu niño, por exemplo, le gusta muito comer um determinado alimento, intenta descobrir a história desse alimento. Pues mira, esse alimento ha venido desde tal país, quando, ¿no? Intenta descobrir o processo de como surgiu esse alimento e le cuentas essa história, ¿no? Ou se, por exemplo, é um niño que le gusta muito os coches, se tem um abuelo que tem um coche antigo, lévale para ver o coche por dentro, ¿no? Para que ele veja como eram os coches antigamente, que eram mais mecânicos que hoy que son todos electrónicos. Al final que se cuestione, ¿no? Le estás empujando a que se empiece a cuestionar cosas y que vaya un poquito más allá de lo básico que ve. Y lo que se refiere a ese sentido de la moral, lo que nosotros tenemos que hacer con los niños es salir con ellos. Ahora el ambiente preparado ele no se limita a la casa. Nosotros tenemos que llevar a los niños a tener experiencias fuera de casa. Entonces, cuando, por ejemplo, vas con tu hijo a un museo, y no te limites a ver lo que está allí expuesto, ¿no? Lee lo que es la explicación de aquel objeto, intentas ir detrás para descubrir cómo fue que surgió aquel objeto, ¿no? Es decir, no es hacer una visita a un museo desde una manera pasiva, pero no, de una manera más participando, ¿no? del tema de aquel museo, para que ele pueda pensar por que aquilo está no museu, qual é a importância. Isso claro. Tanto para personas como para objetos. Claro, qué bonito, qué bonito. Y Alessandra, perdón, es que me encanta este tema y nos pudiésemos quedar horas, pero ya tenemos que cerrar. Por acá me están haciendo ya señas de que nos hemos pasado, pero no quiero que nos vayamos sin hacerte 3 preguntas, que quiero que me contestes con lo primero que te venga en mente. Voy allí. ¿Qué aprendiste de tu juguete favorito cuando eras pequeña? ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante! A ver, mi juguete favorito de cuando era pequeña. Yo tenía un perrito de plástico que me gustaba mucho. Lo quería tanto que yo le he dibujado todo. Y mi madre se enfadó conmigo porque dibujé en el perrito. Pero lo que él sí, pero lo que él me enseñó, creo que él me enseñó a cuidar, ¿no? Y eso que es el bonito de todos esos juguetes que son animalitos, que son muñecas, ¿no? Que desperta nuestro sentimiento de cuidar del otro, ¿no? Y explorar. Totalmente. Y esto es impactante como muchas personas tenemos esto en común. Segunda pregunta. ¿Qué fue lo que más te chocó al entrar en el mundo laboral, cuando entraste a ese primer trabajo? En mi primer trabajo, el primero, number one, lo que me chocó fue la relación entre los adultos. Yo tenía 18 años, no era así tan joven, pero era la primera vez que entraba de verdad en el mundo de los adultos y me chocó mucho, porque vi que no era como yo imaginaba, que iba a encontrar personas allí haciendo su trabajo y tal, no, era mucho más allá, ¿no? Había toda una... Habían dinámicas, ¿no? Más complejas. Una dinámica más compleja en las relaciones humanas, vamos a decir así. Total. Y la última pregunta, ¿qué consejo, si tuvieras un momentico para hablar con la Alessandra de 7 años, un consejo que le darías a ese yo pequeño? Cuando yo tenía 7 años, pues yo le diría que siguiese soñando mucho. No, que no hay nada más bonito y más importante que eso, ¿no? Sí, la verdad es que con esto tenemos que cerrar. Alessandra, muchísimas gracias. Yo creo que hoy ha sido un capítulo de aprendizaje en donde hemos podido conocer un poquito más sobre Montessori, lo que implica, que no es solo una metodología de un colegio, sino que es una filosofía que podemos llevar a casa, que no tiene límites de edades para nuestros peques y que básicamente lo que empuja es a colocarlos a ellos en el centro y a trabajar de la mano con ellos, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el siguiente episodio para seguir profundizando en el mundo del aprendizaje al estilo Wow Maker. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias a todo el equipo de WOW, fue un placer enorme y aquí me tenéis para lo que necesitáis. Este podcast ha sido patrocinado por WowPlay. ¿Quieres que tus hijos aprendan de una forma divertida y fuera de las pantallas? WowPlay es la solución perfecta. Cada mes recibirás un kit lleno de proyectos relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Inscríbete hoy en www.wowplayexperience.com y recibirás tu primer kit en solo 48 horas. No esperes más y comienza a fomentar el aprendizaje divertido en casa con WowPlay.